Hola, soy Carlos Velasco y en este video hablaremos de la historia de la computación. La historia de la computación engloba una serie de avances tecnológicos de épocas antiguas. Todos los avances y desarrollos técnicos, además de teóricos, han permitido desarrollar lo que hoy se conoce como computador. Conoce todo sobre esta materia que comenzó con cálculos en un ábaco y hoy en dispositivos avanzados. Es importante señalar que la computadora ha atravesado por procesos de desarrollo que iniciaron en la cultura griega y romana. Philip Dreyfus propuso como sinónimo de computación el término informática. Dicha palabra forma parte de la unión de dos vocablos, información y automática. La computadora ha sido una de las herramientas más importantes y utilizadas en los últimos siglos. La invención de la computadora desarrolló otros beneficios como el Internet, el correo electrónico, videollamadas, nuevas plataformas como Android y aplicaciones de todo tipo como mensajería, tales como WhatsApp. Pero, ¿qué es una computadora? La definición de computadora se encuentra vinculada a las teorías informáticas. De tal manera, es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Inicios de la historia de la computación, el primer instrumento creado data desde hace 2500 años antes de Cristo, con el nombre de ábaco. Instrumento creado para facilitar la realización de operaciones matemáticas. El ábaco ha funcionado en culturas antiguas como un método para realizar cálculos básicos y complejos. El ábaco está formado básicamente por un marco de madera, barras paralelas en las cuales se encuentran insertadas bolas. Estas alineaciones corresponden a sistemas de cifras movibles. Cada una de las barras permite resultados óptimos. A continuación enseñaremos una cronología de la historia de la computación. La historia de la computación hasta la actualidad puede ser resumida en 5 generaciones. Cada uno de ellos consiste en avances tecnológicos importantes. La primera generación consiste de los años 1940 a 1952. Las computadoras de la primera generación estaban elaboradas con electrónica de válvulas. El computador estaban programados con lenguaje de máquina, el cual consistía en una serie de códigos binarios. El tamaño de una computadora era tan gigantesco que sus proporciones podían abarcar todo un piso de un edificio. También en esta generación se desarrolló una computadora el cual fue realizada utilizando tubos al vacío. Esta computadora ocasionaría el inicio de la segunda generación de la historia de la computación. La segunda generación consiste de los años 1956 a 1964. Esta generación se planteó como un mejoramiento de las estructuras. La principal característica que diferencia ambas generaciones es la sustitución de sus elementos. Los nuevos ordenadores dejan de utilizar válvulas de vacío para intercambiarlos por electrónica de transistores. El uso de transistores favoreció la estructura de las computadoras, de tal manera que dejaron de ser tan grandes y disminuyeron notablemente. Además, hay otra ventaja que se suma a las computadoras de la segunda generación. El consumo de energía eléctrica es mucho menor. Por otra parte, el lenguaje cambia considerablemente, ya que es más elaborado y suele ser llamado como lenguajes de alto nivel. Se crean microprogramaciones creadas con lenguajes de alto nivel como lo fue Fortran. La tercera generación consiste de los años 1965 a 1971. En esta generación se generaron eventos trascendentales para el desarrollo de esta tecnología. En esta época se empezaron a realizar circuitos integrados. Una de las ventajas que proporcionó el uso de circuito es que redujo las proporciones de las computadoras. También aumentaba la capacidad para procesar información. El uso de los circuitos integrados posteriormente condujo a la creación de microprocesadores a mediados de los años 60. Tales avances condujo a un hecho esencial e importante: las computadoras se volvieron mucho más eficientes. Otra característica de las computadoras en la tercera generación es que el usuario podía realizar dos actividades a la vez. Eran consideradas como ejemplos de multiprogramación. La cuarta generación consiste de los años 1971 a 1981. La historia de la computación en este periodo generaría una serie de logros y desarrollos que darían paso a la concepción moderna del computador. En esta generación surgen nuevos elementos como el microprocesador. Cabe destacar que cuando se habla de este término se hace referencia a la invención del chip.
Estos chips dejarían a un lado las viejas tecnologías como las memorias con núcleos magnéticos. El microprocesador consiste en una miniaturización de los circuitos. Este hecho permitió que se fabricaran computadoras personales. Esta es la época en la que se abre al comercio las computadoras al mundo. Por último, la quinta generación consiste del año 1982 hasta la actualidad. Las computadoras que han surgido durante la quinta generación cada vez son más personales. En este periodo de la historia se crearon las computadoras portátiles. Parte de los logros consistieron en la creación de circuitos de equipos paralelos, así que se desarrollaron potencialmente todo lo referente a las redes de conexiones. Otro de los rasgos que caracterizan a las computadoras de esta generación es que pueden poseer arquitecturas combinadas. Este hecho ha influenciado la creación de estos dispositivos, el cual elevó el interés en el mercado. Se sumaron muchos compradores queriendo poseer esta herramienta útil para el día a día. Esta época colinda con la expansión del Internet, de manera de que el público interesado acrecentó con las nuevas herramientas que traía el nuevo siglo. Por otra parte, se generaron cientos de procesadores capaces de ofertar beneficios de mayor o menor grado. El boom de la computación se inicia en esta época. Para finalizar, como han visto, ha sido extenso el trayecto que ha recorrido el computador. La historia de la computación nos ha contado que proviene desde hace miles de años. El abaco ha sido un ejemplo de ello. Tras los avances, un computador dejó de pesar 5 toneladas a menos de 10 kilos, además de ser portátil. Gracias a este recorrido, en los tiempos modernos todo se ha reducido y simplificado. Además, gracias al computador, hoy en día no hay cosa que parezca imposible de lograr, y más cuando nos aventuramos en la inteligencia artificial. Por último, todo lo anterior nos sirve en el día a día, tanto en el ámbito profesional, académico y laboral. Gracias por haber escuchado este video.